Doctor Droqui, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, hasta ahora hemos recibido de los oyentes, de las oyentes, insultos Críticas, o digamos, para críticas, no a ser veces tan muy, duro. Sí, bueno, hasta pena de muerte, sí, por ahí había sí, algunos. bueno, Y me gustaría que usted nos contara qué es lo que pasa con los jueces que no pertenecen a la Cámara Federal, por ejemplo, que son jueces provinciales. Y además, bueno, entre otras preguntas que vamos a ir haciendo junto al equipo con Florencia, con Julio y con Santiago. Bueno, en el caso puntual yo presenté la nota ante el Consejo de la Magistratura y también le presenté copia a la Corte para que diga que quiénes son los que en nombre de todos los jueces argentinos y de las instituciones que dicen representar, sin llamar a asamblea y de manera inconsulta, dijeron lo que han dicho. Si un juez se siente presionado, tiene dos caminos: o hace la denuncia o renuncia, no hay otra. No puede ir llorando por el mundo diciendo, que pobrecito yo, no. El juez para eso está, es uno de los poderes del Estado y tiene lo que se llama el imperium, la fuerza suficiente y el poder necesario para hacer lo que debe ser. Ahora, si no tienen el coraje para denunciarlo, bueno, que no diga nada. Entonces, o directamente que se vaya, renuncia y se terminó. Por eso salieron más de 200, entre ellos yo, el día martes con una solicitada, donde se dijo esto, en otros términos más suaves, digamos así, no tan profundos, pero que sí que no hemos sido consultados, que hay otros jueces muchos jueces, no nos sentimos representados por estas instituciones. Y bueno, estos jueces que son los de la familia judicial, entre comillas, son los que han sobrevivido a cuánto régimen de facto o de iure, es decir, en la dictadura, es decir, han también estado durante los gobiernos democráticos. Son justamente estas personas que ahora están diciendo, muchos de ellos, que hay presiones, entre comillas. Sí. Entonces, bueno, eso es lo que los más de 200 jueces y fiscales, defensores, secretarios de toda la República sacamos una solicitada en algunos diarios el día martes pasado. Usted se refirió en un momento a que no es lo mismo un juez federal que los jueces provinciales. Generalmente creemos que los jueces ganan un montón de dinero porque estamos acostumbrados a ver a los jueces federales en acción. Claro, los jueces de la justicia federal tienen un sueldo superior, salvo aquellas provincias como Córdoba, que hace poco los equiparó a sus jueces, creo que hace poco también Entre Ríos, pero la mayoría cobran menos, mucho menos. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires estamos entre un 40 y un 50% abajo de sus sueldos. Sí. Un secretario de la justicia ordinaria nacional o un secretario federal cobra como más o menos, pesos más, pesos menos, como un juez de la provincia. Sí. Y además el juez federal, que es un juez de excepción, ellos tienen un secretario privado, tienen chofer, tienen auto, tienen viático tienen los avales de nafta, y bueno, y hay un sueldo muchísimo mejor. Algunos hasta tienen vivienda, otros no tienen vivienda, pero bueno, ya tienen un sueldo mejor, secretaria, un relator para que los ayude con las sentencias. Y por ejemplo, en la provincia, con relación al trabajo que desarrollamos nosotros, los jueces de un tribunal oral, los mismos jueces que hacen ese mismo trabajo ordinario, no delitos federales, Sí. en la capital, tienen rango de camarista, o sea que cobran además un 60% más, no un 40%, porque son camaristas y tienen un sueldo mucho mayor. Y una obra social muy buena, como es la del Poder Judicial de la Nación, y nosotros, los jueces de la provincia, a la obra la pagamos de nuestro bolsillo. Ellos no, ellos tienen además una hermosa obra que tiene el mismo nivel de OSDE. Ustedes van a una farmacia y ven particular o OSDE, Poder Judicial de la Nación. Y las obras sociales es el resto. Es como en el mundo, uno va con el pasaporte y dice mercado común, Estados Unidos, y después el resto de... Claro.
Ustedes son el resto, claro. Entonces cuando el pueblo habla de juez cree que todos los jueces ganamos lo mismo, que todos trabajan igual, que todos tenemos traje de última moda, que todos comemos en Puerto Madero, y no es así. No es así. Doctor Deroqui, Julio Rutman lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, hace un rato hablamos con el doctor Eduardo Barcesat, constitucional. Sí, un gran abogado, un eximio constitucionalista, una gran persona. Exactamente, y nos decía, nos contaba el origen de esta aristocracia de ciertos miembros del Poder Judicial. Es una oligarquía, es un nepotismo, porque claro. Aristocracia significaría gobierno de los mejores. De los mejores, sí, claro. Acá no estamos hablando de los mejores. Sí, exactamente, sería mejor una oligarquía, digamos, ¿no? Con nepotismo incluido. Un nepotismo, sí, una gran familia que yo puse en la misma nota que presenté ante el Consejo y esa copia a la Corte Federal, son el llamado Partido de la Justicia, sí. Porque ellos dicen no nos casamos con nadie, y yo le digo se han acostado con todos. Ajá. Que es bastante más importante. Esa es la realidad. Lo más peligroso. No, entonces, bueno, como ellos tienen siempre algún familiar, ustedes fíjense en las guías, y va a ver que el camarista tiene el mismo apellido que los secretarios o secretarios de Cámara, y después también su mujer también es jueza, o el primo, o la prima, y si uno conoce el apellido de algún de la mujer del camarista también sabe que está el cuñado o el sobrino. Uno nombra a uno en una sala, el otro le nombra al otro en la otra cámara, y bueno, así es. Basta con ver la guía judicial, ¿no es cierto? Por lo menos aquí en la provincia de Buenos Aires y en la justicia nacional de la capital. Y la justicia federal fue un voto siempre muy reducido. En su momento había apellidos patricios, luego ya se fue extendiendo un poco, se fue haciendo una propia, es lo que es una corporación realmente, ¿no? Y han sobrevivido. Doctor, el caso, bueno, que nos tiene en vilo respecto de la constitucionalidad o no del 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, más la sentencia anoche en Tucumán respecto del caso de secuestro y desaparición de Marita Verón, han puesto, digamos, en primer plano para la ciudadanía, para nosotros, los ciudadanos de a pie, lo que se conoce, y vuelvo en todo caso a la charla con el doctor Barcesat, como la necesidad de una adecuación, de una reforma de este poder judicial, como para democratizar, como dice el artículo de Mempo Giardinelli hoy en página 12. Para eso haría falta, nos decía Barcesat, una reforma constitucional. ¿Usted cree que es...? ¿Hola? Sí, yo lo pierdo recién. Escucha, ahora sí lo estoy escuchando, por favor. Decía que tomando en cuenta las palabras de Barcesat y parte del artículo de Mempo Giardinelli hoy en página 12, de la necesidad de democratizar. Sí, es lo mismo que dije yo en la nota. Yo eso lo dije el día 6 en la nota. Lo escribí solo, lo firmé solo y lo presenté solo ante ante la magistratura y ante la Corte. Y también se lo mandé a la misma página de la Corte. Por supuesto hay que democratizar, tienen que ser republicanos. Ellos generalmente en las asociaciones de magistrados, que es entre comillas los sindicatos de los jueces, claro. Ellos se repiten continuamente en los mismos cargos, tienen reelección indefinida, y justamente la nota del día martes también eso, de la independencia también de las propias organizaciones. Y hay que democratizar sin ninguna duda. Estas mismas personas que se oponen a esto son los que están en contra del juicio por jurados, porque no quieren que la decisión esté en manos del pueblo y no quieren legitimar a sus sentencias mediante el veredicto del pueblo de culpable o inocente en contra de la Constitución. Esto es una realidad hace años. Es un poder sumamente conservador, el poder judicial. Ya por naturaleza el juez está en su cargo hasta que dure su buena conducta, y desde el año 94 hasta que tenga 75 años. Y los que han sido nombrados antes del año 94 están de por vida. Entonces se hace muy difícil la renovación. O sea, realmente hay que meter más el bisturí
y bueno, hay que juzgar a muchos que han jurado por el estatuto. En realidad habría que ver qué hicieron que durante este sistema. ¿Cuál es el estatuto, doctor Drocchi? ¿A qué se refiere con estatuto? Que juraron respetar el estatuto, el proceso de reorganización nacional y los objetivos básicos, violando la supremacía de la Constitución, que estaba suspendida, y dijeron que era más importante para ellos eso que la Constitución nacional, y ellos fueron silentes como mínimo, o fueron cómplices dolosos de la desaparición forzada de las personas y del genocidio económico, porque nadie puede decir que no sabía lo que estaba pasando en esa época. Entonces ellos miraron para otro lado, brindaron el marco de impunidad, muchos de ellos. ¿Y todavía son jueces? Claro. Todavía son jueces. Hay muchos que han jurado 1, 2 o 3 veces por el estatuto y siguen siendo jueces, o incluso han ascendido. En esa época eran secretarios o eran jueces, y también juraron, porque los secretarios daban fe, como hoy, pero en esa época refrendaban los actos del juez. Era tan responsable el juez como el secretario, porque por ejemplo, cuando el presidente de la República dicta un decreto, el ministro que lo refrenda, ambos son responsables, claro, iguales, claro. Porque sin la firma del ministro del área, el decreto no vale. Lo mismo era antes cuando firmaban las sentencias, las prisiones preventivas, los habeas corpus, el juez iba con, hasta el por recibido, agréguese un papel, iba con la firma del secretario de esa época. Doctor Drocchi, sí. No, le preguntaba cómo se hace para democratizar. Usted hablaba de bisturí, pero desde el punto de vista legal, ¿cómo se hace para democratizar el Poder Judicial? Y bueno, primero tenemos la herramienta de los jury de enjuiciamientos, tenemos el artículo 36 de la Constitución Nacional, que dice claramente que aquella persona que haya formado parte de un gobierno de facto tiene la misma descalificación constitucional de infame traidor de la patria como el artículo 29. Así que no hace falta reformar mucho, Claro. Solamente es saber si juró o no por el estatuto. Y si no, si fue un silente o hizo lo que pudo, bueno, hizo lo que pudo, jubilarlo. Y si no hizo, y si realmente fue parte de ese aparato, hay que echarlo, hay que hacerle un juicio político y echarlo, porque fue cómplice de delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles. Y además tenemos las herramientas de la intervención federal, eventualmente, que es algo masivo. Hay que aplicar la Constitución directamente, y incluso antes del 94 estaba vigente, y la misma ley de organización de la justicia federal que daba como obligación respetar la supremacía, y no la han respetado. Y siempre estuvo, desde el Código del 21, el artículo 235, que es el deber de resistencia de todo funcionario público cuando hay una sedición o una rebelión. O sea, el que fue secretario en esa época, ya en el 76, y no hizo nada y después ascendió o siguió, no cumplió. Así que también, por donde le queramos ver, desde la moral, desde la ética, de la Constitución, están fuera, salvo que prueben lo contrario, que en el cargo que ocuparon no tuvieron nada que ver, y al contrario honraron ese cargo, hicieron lo que pudieron, pero serán alguna excepción muy grande dentro de lo que es raro. Pero hay que tener muchísimo poder para eso, o muchísima decisión política. Hay que decir la verdad, porque acá cuando se habla de decisión política, pareciera ser que todo lo que es político es malo, y en realidad lo que es político es bueno. La política, como debe ser, es el arte del bien común, ¿no es cierto? Es lo que es común para la sociedad. La política, decía San Agustín, es la expresión más infinita, o sea, de la caridad. Ahora, lo que es politiquería, sí eso sí no sirve, pero la política es la Constitución, o sea, el preámbulo es el que nos da a nosotros, el que recitaba en sus años atrás el expresidente Alfonsín. Bueno, eso es la decisión de armar una sociedad con los objetivos. O sea, que tenemos como norma fundamental el preámbulo,
que en el segundo punto dice, el primero dice consolidar la unión nacional y después afianzar la justicia. O sea, no tenemos que reformar. El preámbulo es fuente de todas normas. Lo dice la misma Corte en todas sus composiciones. Y tenemos las herramientas del juicio político, tenemos otras herramientas más, llegado el caso donde en un poder sea realmente un poder judicial en especial, sea algo generalizado, se puede también llegar por una ley del Congreso a hacer una intervención federal, que es el artículo 6º, ¿no es cierto? Y bueno, también se puede hacer. Y hay que preguntarle también al pueblo, no hay que tener miedo de consultar al pueblo. También tenemos la iniciativa popular, la consulta, plebiscitos, hay mecanismos para que el soberano, que realmente es el pueblo, pueda darle fuerza, si es que hace falta. Yo creo que no hace falta, que tenemos suficientes herramientas. Si por ahí entienden que lleva tiempo, bueno, reformemos lo que haya que reformar y bueno, hagámoslo. Pero así no podemos seguir. Y el otro caso, si me permite, lo de Marita Verón, el tema lo que yo no he visto, realmente no conozco el sumario ni nada por el estilo. Yo le puedo decir en general que cuando los jueces absuelven y en una causa tan mediática, tan pública, que la ven millones de ojos, que están todos, está puesto el microscopio electrónico ahí, es muy raro, podría ser muy, pero muy difícil realmente que la solución no esté correcta. Puede ser que sí, pero generalmente, y a veces cuando no hay prueba, se condena. Pero en un caso tan importante, tan que está en la opinión pública y que están muchos ojos viéndolos, habría que ver qué es lo que se probó en ese juicio, qué es lo que se instruyó, porque los jueces realmente de juicio tienen que resolver conforme a un paquete que le han traído desde la instrucción. Entonces, bueno, van a ver si eso alcanza o no para probar los hechos o para condenar. Tampoco va a ser la primera vez que se revea, que se declare nulo una absolución o viceversa, que se anule una condena. Pero habría que ver qué es lo que se llevó a juicio, habría que ver también. Doctor, por último, y aprovechando la pregunta final para agradecerle los conceptos, ¿desde cuándo es juez usted? Yo soy juez de hace 16 años, desde el año 96. Bien, ¿y cómo fue el procedimiento? Usted es un juez natural, como se llama ahora. Sí, yo soy un juez natural, que cuando llegó el momento, yo tenía el amigo justo en el momento justo, porque nombrar un juez es una decisión de alta política. En ese momento no había consejo de la magistratura, había una comisión asesora que no era vinculante, era un antiguo decreto del entonces gobernador Antonio Cafiero, y en ese momento opinaban dos ministros de la Corte, dos por el Colegio de Abogados, dos por los magistrados, y de la Cámara de Diputados. Eran 9 en un total, uno del Ejecutivo y 2 de la Subsecretaría, y de esos 9 yo salí por los antecedentes. Yo ya era fiscal, y ya tenía 15 años de antigüedad, había sido secretario desde Pinche, pero la decisión real llegó porque yo tenía a los senadores que me conocían y me nombraron. Muy bien. En realidad fue una decisión política, no me nombraron porque yo era simpático o porque era bueno, me nombraron porque me conocían. Sí, señor. Esa es la realidad. Me queda claro, nos queda claro. Le agradecemos otra vez, doctor Drocchi, este contacto con la Radio Pública de Mendoza. A ustedes, que tengan muy buenas tardes. Igualmente. Buenas tardes, doctor. El doctor Alfredo Drocchi, juez de La Matanza, juez penal. Tribunal Criminal número 1.